vamos a explorar el tipado primitivo en Rust, una de las bases fundamentales en este lenguaje. Y es que vamos a resolver dudas claves sobre tipos numéricos, cómo funcionan los literals, el uso de constantes, la inferencia de tipos y más. Empecemos con los literales numéricos. Nosotros podemos representar un número de forma computacional de distintas maneras. Tenemos el decimal, que es el más clásico, y notaciones como hexadecimal, octal y binario. Una de las formas de representar esto es a través de un 0 y una inicial que representarán estos tipos de notaciones. Por ejemplo, para hexadecimal utilizamos una X y utilizamos 1F para el número 31. Esto en la notación decimal. Para el número octal cambiamos esta X por una O y para el número binario cambiamos esta O por una B. De esta forma tendríamos tres representaciones, ya sea hexadecimal, octal y binario, dependiendo justamente de las circunstancias que necesitemos. Se puede utilizar el underscore o llamado guión bajo. ¿Para qué? Bueno, se utiliza para mejorar la legibilidad al escribir código con números constantes. Por ejemplo, si yo coloco un número de 1.000.000, justamente yo puedo ir separando lo que son las milésimas, las millonésimas, etcétera, etcétera. Y justamente esta es una forma muy buena para que otra persona pueda leer qué número constante se encuentra ahí. Además, podríamos separarlos por comas y puntos representando números decimales. Mucho es la notación exponencial para números grandes o números pequeños, y es que cuando tenemos números grandes podemos usar la notación científica cuando lo hacemos en papel, pero a nivel de programación podremos utilizar justamente una E para representar justamente ya sea que es un número con 4 cifras a la derecha o con 4 cifras a la izquierda después de la coma. De esta forma, si tenemos un número muy grande, por ejemplo 1.23 con 4 ceros a la derecha, podríamos hacerlo de esta forma, con una E al principio, una E justamente representando los 4 números de la derecha, o con una E y un menos 3 si queremos representar justamente 3 posiciones a la izquierda del punto de coma. Tan sencillo como si lo fuera Python o tan complejo como si fuera Java. Y aquí tenemos los tipos. El tipado, empecemos por el más clásico, que es el entero, y justamente tendremos dependiendo de cuánta memoria se podría almacenar dentro de esta variable. Y es que tenemos que representarla ya sea un número de 8 bits, de 16 bits, 32 bits, 64 bits y 128 bits. Dependiendo cada uno de estos tendrá un rango asignado dentro de la memoria del número de bits. Por eso es importante, si es que nosotros queremos ahorrar lo máximo posible y si utilizamos MicroRust dentro de un microcontrolador, nos servirá mucho este tipado de enteros por bits. Además, podemos colocarlo con signo y sin signo. Si colocamos la I, representaremos números enteros con signo, y si colocamos la U, representaremos números sin signo. Hay que hacer una pequeña aclaración en este momento, y es que cuando nosotros tenemos sistemas de tipo de 32 bits o 64 bits, vamos a tener que utilizar eSize o uSize dependiendo del sistema. Por ejemplo, 32 bits se utilizará para eSize, y para sistemas de 64 bits es óptimo utilizarlo con uSize. Cuando utilizarlo, justamente estos se utilizarían dentro y meramente en microcontroladores para justamente especificar el tipo de procesador que tiene. Como saben, otra forma de tipado es justamente los de punto flotante, y es que los más clásicos son de 32 y 64 bits justamente. ¿Cómo representarlos? Primero con una F, luego el número de bits que quiero representar, como 32 o 64, una precisión simple o también una precisión doble, que justamente está por defecto. Inclusive existen versiones en las cuales se puede utilizar el F128, pero por lo general solo se usa la 32 y la 64. Por último, los más clásicos, el tipado de variables tipo booleano y de caracteres. Los tipos booleano justamente podríamos colocarlo directamente con un let, el nombre de la variable, y es igual a true o false. Y en los caracteres utilizamos justamente directamente, por ejemplo, let letter equal una A, básicamente. Un tema importante que hay que comentar es sobre la inferencia de tipos en Rust.
Como lo sabes, por ejemplo en Python no hay importancia de colocar el tipado, ya que asume que, digamos, si coloco un número, ese va a ser un número entero o un número de punto flotante automáticamente. ROS también concibe este tipo de cuestiones de una inferencia de tipado automática, pero no hay que confiarse, porque también se puede directamente utilizar el tipado de modo estricto o tipado, digamos, de una manera no tan explícita. De aquí solo nos faltaría explicarles sobre los arreglos y los vectores, que justamente si te puedes dar una vuelta por el canal de TechiTechi, la parte 3 habló detalladamente justamente de los arreglos y los vectores, además de cuándo usarlos, los métodos que se utilizan para injerencia, modificación o eliminación de arreglos. Te espero en otro video justamente para la parte número 5.